Abre tus ojos, porque lo que vas a descubrir te helará la sangre. ¿Qué pasaría si te revelara que, antes del glorioso regreso de Cristo, la oscuridad se habrá entrelazado tanto con nuestra realidad que la consideraremos completamente normal? Y si te dijera que, en este preciso instante, las señales ya parpadean a nuestro alrededor, pero la mayoría prefiere cerrar los ojos y girar la cabeza. El mundo no se está preparando para el esperado retorno de Jesús. En un giro escalofriante, parece estar entregándose a una penumbra que, asombrosamente, ya fue anunciada milenios atrás. Abre tu corazón y permítete sentir, porque cuando la voz de lo divino resuena, algo innegable se mueve en lo más profundo de tu ser. Lo que estás a punto de ver y escuchar en este video no es un cuento de hadas, no es una mera conjetura teórica, ni mucho menos una exageración. Es una advertencia resonante, un grito en el silencio, porque antes de que el Hijo del Hombre descienda en su majestad, 8 pecados capitales se apoderarán del planeta, y si no logras identificarlos ahora, podrías estar avanzando ciegamente hacia un juicio inminente sin siquiera percatarte. A lo largo de las páginas sagradas de la Biblia, desde los antiguos rollos del Génesis hasta las visiones apocalípticas, el Espíritu Santo nos ha desvelado minuciosamente cada una de estas señales. En este viaje revelador, las exploraremos una por una, desentrañando su modus operandi, revelando cómo tejen el engaño y, crucialmente, mostrándote cómo puedes fortalecerte para resistir. Este no es un mensaje diseñado para sembrar terror, sino un llamado urgente, un clamor desde las alturas celestiales para que despiertes. Actúa antes de que el velo de la noche cubra todo por completo. Por eso, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender tiene el poder de proteger tu vida, nutrir tu fe y asegurar tu destino eterno. No te demores. Suscríbete. Ahora mismo deja un comentario con la palabra alerta y comparte este video con esa persona especial a la que tanto amas y deseas proteger. Prepárate, porque esta inmersión profunda en las profecías podría transformar para siempre tu percepción del mundo que te rodea. Jesús, con una claridad que disipó toda ambigüedad, no dejó lugar a dudas cuando sus discípulos le interrogaron sobre el inminente fin de los tiempos. Sus palabras, impregnadas de una urgencia palpable, se encuentran registradas en los evangelios de Mateo 24 y San Lucas 17. Él nos advirtió que antes de su regreso, el mundo se sumergiría en una vorágine de conflictos bélicos, hambrunas devastadoras, pestes implacables y terremotos que sacudirían la tierra hasta sus cimientos. Pero, ¿sabes cuál fue la primera y más crucial señal que mencionó? Aquella que precede incluso al caos más visible. El engaño. Sus palabras resonaron. Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque antes de que la anarquía y la devastación se desaten, la confusión reinará. Vivimos en una era que se siente abrumadoramente saturada. Los noticieros y las redes sociales vomitan un torrente incesante de conflictos globales, catástrofes naturales y escándalos de corrupción que llenan cada segundo de nuestros días. Sin embargo, lo verdaderamente peligroso no es siempre aquello que se manifiesta a simple vista, sino aquello que insidiosamente se opta por ignorarlo. Es posible que estas señales proféticas ya estén desplegadas ante nuestros ojos y simplemente nos hayamos habituado a ellas, incorporándolas a nuestra rutina diaria. La rutina, esa implacable asesina de la urgencia, nos adormece. El Espíritu Santo persiste en hablarnos, en susurrar advertencias, pero lamentablemente muy pocos están realmente prestando atención. Jesús comparó la inminencia de su regreso con los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, llevaba una vida aparentemente normal, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos por sorpresa. Nada parecía fuera de lo común.
La vida continuaba su curso, los negocios prosperaban, las agendas estaban repletas. ¿Te suena familiar esta descripción? Esa es la trampa más insidiosa, la creencia falaz de que, porque todo parece estable y predecible, nada cambiará. Pero la Biblia, a diferencia de nuestras ilusiones, no miente. Lucas 17 añade otro detalle escalofriante, equiparando esos tiempos a los días de Lot. Personas plantando, construyendo, comprando, viviendo una existencia cotidiana hasta que cayó fuego del cielo y los consumió. Y lo más impactante de todo es que no fue solo el pecado lo que precipitó el juicio, fue la indiferencia, la flagrante ausencia de temor reverencial y la obstinada negación del arrepentimiento. ¿Acaso no es este el espíritu dominante de nuestra generación? La humanidad ha llegado a un punto en que ha normalizado lo que Dios categóricamente condena, ha exaltado lo que Él aborrece, y a medida que la verdad divina se distancia, el juicio se acerca inexorablemente. Las promesas de Dios son inalterables, pero sus advertencias también lo son. El Espíritu Santo está clamando con fervor en los corazones, despertando a aquellos que aún tienen la capacidad de escuchar. ¿Y tú, estás despierto y vigilante o te encuentras adormecido por la seducción del sistema? Esto no se trata de infundirte miedo, sino de prepararte con urgencia. Jesús no nos legó estas señales para sembrar pánico, sino para avivar la fe y la esperanza inquebrantables en aquellos que anhelan su venida. Cada vez que el caos del mundo te envuelva, recuerda, no es el final de todo, sino el comienzo del cumplimiento de las profecías. Los hilos proféticos se están alineando y el cielo no guarda silencio. Algo grandioso se aproxima. Este es el momento decisivo para elevar la mirada al cielo y examinar sinceramente tu propio corazón. No ignores lo que fue meticulosamente escrito hace siglos en las páginas de la Biblia. Todo lo que Jesús predijo está sucediendo ante tus ojos. No es una mera coincidencia, es el cumplimiento profético. ¿Estás listo para comprender lo que se avecina? Entonces, permanece, porque lo que revelaremos a continuación puede sacudir tu espíritu hasta la médula y transformar tu percepción del mundo para siempre. El orgullo no es meramente un pecado más en la lista, es la raíz insidiosa de todos los demás. Fue este abismo de autoexaltación lo que provocó la caída de Lucifer del cielo. Él no deseaba adorar al Creador. Su ambición desmedida era ocupar el trono divino, usurpar la gloria que no le pertenecía. Ese mismo espíritu, ese deseo de autoafirmación por encima de todo, está poderosamente vivo en el mundo de hoy. Se manifiesta en corazones que se niegan obstinadamente a doblar la rodilla, en mentes que rechazan la verdad inmutable de la Biblia, en almas que, con arrogancia, creen que no necesitan salvación alguna. Vivimos en una era donde la exaltación personal no es solo aceptada, sino celebrada como un estilo de vida. Las redes sociales desbordan de narcisismo con una constante exhibición del yo. Los discursos públicos niegan cualquier forma de autoridad externa y los corazones se glorían de su supuesta independencia. Pero, ¿independencia de quién? De Dios. Y cuando el ser humano se sitúa a sí mismo en el epicentro de su universo, de manera inevitable, desplaza a su creador. ¿No es eso precisamente lo que observamos con creciente fuerza cada día? El orgullo es un enemigo sutil, no siempre vocifera con estridencia, a veces susurra dulcemente al oído. Te engaña haciéndote sentir autosuficiente, omnipotente, capaz de todo e incluso espiritualmente elevado, pero paradójicamente te aleja del Espíritu Santo, de la oración sincera, de la humildad genuina y de la bendita dependencia del cielo. Y cuando menos te lo esperas, te encuentras vagando sin dirección divina, sin temor reverencial, sin un propósito que trascienda la existencia terrenal.
¿Cuántos viven hoy en esta condición sin siquiera ser conscientes de ello? La Biblia nos advierte una y otra vez con claridad meridiana: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. El orgullo cierra los cielos, impide la manifestación de la fe verdadera, fragmenta la comunión con lo divino, y sin embargo es el pecado más aplaudido y glorificado por la sociedad moderna. ¿La razón? El sistema actual no te invita a rendirte a Jesús. Por el contrario, te incita a creer que eres tu propio Dios. ¿Recuerdas la Torre de Babel? La humanidad, unida bajo un único propósito audaz: alcanzar el cielo por sus propios medios. Una cultura que declaraba: no necesitamos a Dios, podemos hacerlo solos. Y Dios descendió, no para felicitar su ingenio, sino para confundir su arrogancia y dispersarlos. ¿Será que hoy estamos reconstruyendo otra torre? Una cimentada en ciencia sin verdadera sabiduría, poder sin justicia intrínseca y una religiosidad sin la autenticidad de la verdad divina. El orgullo no se conforma con alejarte de Dios. Su ambición es reemplazarlo por completo. Te seduce con promesas de control absoluto, éxito deslumbrante y una imagen impecable, pero al final deja un vacío existencial incolmable. Porque fuimos creados para adorar, no para ser adorados. Y cuando el alma se desconecta de su fuente celestial, comienza una desesperada búsqueda de gloria en lugares donde no hay salvación. ¿Estás buscando reconocimiento o una entrega incondicional? Hoy es el momento de la reflexión profunda. ¿Hay orgullo en tu corazón? ¿Existen áreas en tu vida donde Dios ya no tiene acceso? No ignores esta vital advertencia. El Espíritu Santo no condena, pero sí convence con amor. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque lo que se edifica sobre el frágil fundamento del orgullo, un día será implacablemente derribado por la verdad. La lujuria ya no se esconde en las sombras. Hoy se exhibe descaradamente, campante en las letras de nuestras canciones, en las pantallas que nos hipnotizan y en la vastedad de las redes sociales. Lo que antes generaba profunda vergüenza, ahora cosecha aplausos y admiración desenfrenada. Y en este proceso gradual, el alma va perdiendo de forma imperceptible su sensibilidad espiritual. Ya no se trata meramente de un acto físico, se trata de un corazón que ha perdido por completo la capacidad de distinguir lo sagrado de lo profano, lo puro de lo corrupto. ¿Será que esta generación ha extraviado la pureza que tanto agrada a Dios? La carta a los Romanos nos advirtió con escalofriante claridad: la humanidad cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y como resultado fueron entregados a pasiones vergonzosas. Esa no fue una caída accidental, fue una decisión deliberada. La humanidad eligió el placer efímero por encima de la obediencia divina, el deseo desenfrenado por encima de la fe inquebrantable. Y cada vez que esa elección se repite, el juicio divino no tarda en manifestarse. La Biblia, en su sabiduría, no condena el deseo en sí mismo, pues este fue infundido por Dios. Lo que condena es el desorden y la perversión de ese deseo. Dios mismo creó la sexualidad, dotándola de belleza y propósito, pero siempre dentro de un marco de honra, compromiso y pacto sagrado. Lo que el mundo ha logrado, con su astuta ingeniería cultural, es arrancarla del altar de la sacralidad y transformarla en un mero espectáculo de consumo. Ya no se busca el amor genuino, sino la gratificación instantánea. Se persiguen relaciones fugaces, cuerpos vacíos de alma y corazones destrozados. ¿Cuántos arrastran hoy cicatrices profundas que comenzaron con un sí imprudente pronunciado fuera del tiempo y del diseño divino? La lujuria no se limita a destruir por fuera. Su obra más insidiosa es la corrupción interna. Endurece el corazón,
apaga la llama del Espíritu Santo y debilita la oración sincera hasta hacerla casi inaudible. Lo que comienza como una curiosidad inocente, con el tiempo se convierte en una esclavitud invisible, y el alma que antes adoraba con fervor, ahora se esconde en la vergüenza. Porque cuando la carne gobierna sin restricciones, el espíritu se apaga lentamente. ¿Estás alimentando tu alma o cediendo a tu debilidad carnal? Vivimos en una época donde la bimodestia es ridiculizada sin piedad y la pureza es objeto de burla. Sin embargo, Jesús mismo proclamó: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Mateo 5:8. Y si la razón por la que no percibimos su presencia de forma vívida es porque nuestro corazón está contaminado por aquello que permitimos que entre en él, entonces la batalla más ardua se libra a menudo en la intimidad de nuestra alma. La lujuria te promete una satisfacción ilimitada, pero en su lugar te entrega un vacío desolador. Te seduce con un brillo engañoso, pero su sendero culmina en la más profunda oscuridad. Por eso no basta con simplemente huir de ella, es imperativo correr con todo tu ser hacia Jesús, porque solo el amor incondicional de Dios tiene el poder de llenar esos vacíos existenciales que el mundo explota sin piedad. Y una vez que experimentas ese amor transformador, ya no desearás nada que pueda opacarlo. Hoy es el día de tomar una decisión trascendental. Elegir la pureza, no por imposición religiosa, sino por una profunda convicción interna, no por temor al castigo, sino por un amor genuino y restaurador. Si estás luchando contra esta fuerza, no estás solo. El Espíritu Santo no vino para condenarte, sino para restaurarte por completo. Pero Él necesita acceso a tu corazón. ¿Estás dispuesto a rendirle incluso esa área de tu vida? Porque donde termina la lujuria es precisamente donde comienza la verdadera y duradera libertad. La avaricia ya no es considerada un pecado en nuestra sociedad. Paradójicamente, se celebra como una virtud. Estamos inmersos en una cultura que mide el éxito por la acumulación de posesiones materiales y no por la riqueza de lo que somos en nuestro interior. Pero Jesús, con su sabiduría inigualable, fue categórico: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Y tristemente, muchos corazones hoy yacen sepultados bajo montañas de cuentas bancarias, marcas de prestigio y ambiciones desmedidas que ni salvan el alma ni ofrecen verdadera satisfacción. El problema fundamental no radica en poseer bienes. El problema es vivir para poseerlos, haciendo de la acumulación el propósito central de la existencia. El dinero en sí mismo no es el enemigo, pero el amor al dinero lo corrompe todo. Familias destrozadas, traiciones infames, mentiras tejidas con astucia, todo en nombre de una supuesta mejor vida. Pero ¿qué clase de vida? La que resplandece por fuera con un brillo artificial, mientras se desmorona por dentro en la soledad y el vacío. La que presume bendiciones materiales, pero ha olvidado por completo al dador de todas las promesas de Dios. La avaricia no nace en la billetera, comienza su insidioso viaje en el corazón. Es ese deseo insaciable de más reconocimiento, más aplausos, más poder. Nunca es suficiente. Y a medida que se acumulan más cosas, menos espacio queda para la fe genuina, para la voz del Espíritu Santo, para la oración sincera y profunda. Porque donde la codicia reina sin contrapeso, la salvación se convierte en una idea lejana, casi inalcanzable. Jesús nos dejó una advertencia brutal y directa de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Marcos 8:36. Y sin embargo, miles de personas hoy están, sin darse cuenta, vendiendo su alma en cómodas cuotas, abandonando su propósito eterno por promociones temporales y fugaces, e intercambiando su identidad en Cristo por la aprobación de un sistema vacío, agotador
y sin sentido. El materialismo ha invadido incluso los santuarios de la fe. Hay quienes predican una prosperidad sin cruz, sin arrepentimiento genuino, sin obediencia sacrificial. Una fe descafeinada sin sacrificio, una Biblia convenientemente editada para no incomodar. Pero el verdadero evangelio no se mide en dólares ni en lujos, se demuestra en frutos de justicia y transformación. ¿Y tú? ¿Qué estás produciendo en tu vida? Hay una diferencia abismal entre administrar los recursos y adorar a los bienes. Dios nos llama a ser buenos mayordomos de lo que nos confía, no esclavos del consumo desmedido. Y si tus decisiones financieras te alejan de Dios, entonces no son una bendición, sino una distracción sutil pero peligrosa. Hoy más que nunca se necesita un discernimiento agudo para no confundir la riqueza material con el verdadero propósito divino, ni la comodidad efímera con el llamado eterno. La avaricia promete una seguridad ilusoria, pero solo Jesús ofrece la verdadera y duradera paz. La Biblia nos recuerda que todo lo que vemos en este mundo pasará, pero lo que hacemos en obediencia a Dios, eso sí permanece para siempre. ¿Dónde estás sembrando hoy tus mayores esfuerzos y tesoros? Porque cuando el cielo evalúe tu vida, no contará tus logros mundanos, sino tu fidelidad inquebrantable. Vivimos en una era donde la violencia ya no escandaliza. En un giro perverso se ha transformado en entretenimiento. Películas, videojuegos, noticieros y redes sociales normalizan el dolor ajeno, como si fuera parte del menú diario, una realidad más a consumir sin mayor reflexión. ¿Te has percatado de cuántas veces reímos, compartimos o comentamos escenas de agresión sin siquiera detenernos a reflexionar sobre su impacto real? El corazón, de forma casi imperceptible, se va endureciendo. Jesús mismo profetizó que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, en aquellos 37. Tiempos antiguos, la violencia llenaba la tierra, y la mirada de Dios se llenó de dolor al verla. Hoy, esa misma violencia ha mutado en su forma, pero no en su esencia. Ya no solo se golpea con puños, se destruye con palabras hirientes, se humilla con likes y comentarios crueles, se odia con una indiferencia pasiva pero devastadora. La Biblia nos exhorta a ser pacificadores, a ser instrumentos de reconciliación. Sin embargo, el mundo exalta a los fuertes, a los vengativos, a aquellos que no se dejan humillar, a quienes buscan ojo por ojo. Y lamentablemente, esa mentalidad ha logrado infiltrarse incluso en el corazón de muchos creyentes. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien que te hirió, en lugar de secretamente desear su fracaso? La fe verdadera no se prueba en la tranquilidad del templo, se prueba y se forja en el conflicto. El entretenimiento sin filtro alimenta emociones sin control. Lo que consumes, de forma gradual pero inexorable, moldea lo que toleras. Y cuando la violencia se convierte en una parte intrínseca de tu día a día, también se convierte, peligrosamente, en parte de ti. ¿Estás siendo transformado por el Espíritu Santo o estás siendo programado por la cultura dominante? Porque todo lo que siembras en el alma, un día, inevitablemente, dará fruto. Lo más peligroso de la violencia no es su manifestación explícita, sino aquella que se esconde astutamente en el sarcasmo mordaz, en la envidia corrosiva, en el desprecio disimulado. Jesús afirmó que odiar en el corazón es tan grave como el acto de matar. Mateo 5:22. Y si tu forma de hablar, de reaccionar o de juzgar ya es una forma de violencia espiritual, ¿quién está cediendo en silencio ante esa oscuridad? Dios no cerró los ojos ante la violencia de los tiempos antiguos y no lo hará ahora. Él es amor, sí, pero también es justo. Y cuando la sangre inocente clama desde la tierra, el cielo responde. ¿Estás sembrando con pasión por la justicia o con indiferencia? ¿Eres luz que ilumina
o parte de la oscuridad que celebra el dolor ajeno como un simple espectáculo. Hoy es tiempo de limpiar profundamente el corazón, de elegir contenido que edifique el alma, de pronunciar palabras que sanen y de adoptar actitudes que reflejen el carácter inmaculado de Jesús. Porque ser cristiano no es meramente cargar una Biblia, es vivir como Cristo. Y Cristo no vino a destruir, vino a salvar. ¿Puedes decir lo mismo de lo que estás compartiendo con el mundo? Una de las señales más inquietantes y perturbadoras de los últimos tiempos es esta: la mentira será aceptada como verdad. Y en un giro paradójico, la verdad será tratada como odio. ¿Ya lo has notado? La Biblia lo predijo con asombrosa precisión siglos atrás. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo sin duda ya ha llegado. Hoy las noticias son manipuladas con maestría, los valores son maquillados para complacer las agendas y los principios inmutables son reescritos sin pudor. Lo bueno es vilipendiado como malo, y lo malo es aplaudido con fervor. Sin embargo, Dios no cambia. Su palabra permanece inalterable. El Espíritu Santo no se adapta a las modas del mundo. Él nos llama a transformar el mundo con la verdad inmaculada. ¿Estás dispuesto a defenderla, incluso si ello te cuesta la aprobación de las masas? La mentira no siempre se presenta con cuernos y tridente, con una apariencia demoníaca obvia. A veces se disfraza astutamente de tolerancia, de modernidad, de un amor superficial y sin convicciones. Pero no todo lo que suena bien o parece políticamente correcto proviene de Dios. La verdad, aunque a menudo incómoda, es la única fuerza que verdaderamente libera. Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Pero ¿cómo ser libre si ya no eres capaz de reconocer la mentira que te encadena? En las redes sociales, la verdad se mide por su popularidad, no por su integridad. En la cultura actual, se valora más lo emocional y lo subjetivo que lo espiritual y objetivo. Pero la fe genuina no se edifica sobre sensaciones volátiles, se sostiene en convicciones inquebrantables. Y cuando la mentira se infiltra en el corazón, contamina la fe, debilita la esperanza y, trágicamente, anula la posibilidad de la salvación. Estás discerniendo cuidadosamente lo que consumes, lo que permites que alimente tu mente. Los falsos maestros ya no solo vociferan desde los púlpitos, susurran insidiosamente desde las pantallas, predicando un evangelio sin cruz, sin un arrepentimiento genuino, sin una verdadera transformación interior. Ofrecen un Jesús adaptado al gusto del público, una imagen conveniente y desprovista de poder. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús verdadero confronta el pecado, limpia las impurezas, redime el alma y transforma vidas de raíz. ¿Y tú estás siguiendo al verdadero Cristo o a una versión cómoda y diluida? La mentira no busca simplemente desinformar. Su objetivo final es destruir. El enemigo es el padre de la mentira y su arma más potente no es el miedo, sino el engaño sutil. Por eso, hoy más que nunca necesitamos regresar urgentemente a la palabra de Dios. Ella es nuestra lámpara para el camino, nuestro escudo protector y nuestra espada de verdad. En un mundo saturado de voces discordantes, su voz es la única que no confunde, la única que guía con certeza. La estás escuchando. Hoy es el momento crucial para abrir tus ojos espirituales, para suplicar al Espíritu Santo un discernimiento agudo, para amar la verdad, aunque duela y aunque seas rechazado por ella. Porque en un mundo que vive de apariencias y falacias, el mayor acto de amor es decir la verdad. ¿Estás dispuesto a ser esa voz valiente? Porque la mentira tiene una fecha de caducidad ineludible, pero la verdad es eterna.
Vivimos en una generación que desafiantemente no desea límites. Toda forma de autoridad es percibida como opresión, toda corrección como un ataque personal intolerable. Sin embargo, la Biblia nos enseña de forma inequívoca que Dios es un Dios de orden en todo el universo, y ese orden divino comienza con la honra. Honra a los padres, honra a las autoridades constituidas, honra a los líderes espirituales. ¿Qué sucede cuando se pierde esa honra fundamental? Romanos 1 lo explica con escalofriante claridad. La desobediencia a los padres es una de las marcas distintivas de un corazón que ha sido entregado a la corrupción moral. No es una simple rebeldía juvenil pasajera, es una señal inequívoca del fin de los tiempos. Una generación que se niega a escuchar, que se resiste a someterse, que hace lo que le place, cuando le place y cómo le place. ¿Te suena familiar esta descripción de nuestra sociedad actual? No se trata de obedecer ciegamente a todo ser humano con autoridad. Se trata de comprender que la autoridad es un principio espiritual, establecido por Dios. Si no podemos obedecer en la tierra a las autoridades legítimas, ¿cómo podremos obedecer al cielo? Aquel que no aprende a someterse jamás podrá liderar con verdadera sabiduría y humildad. Jesús mismo se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre, y aún así, muchos hoy lo desean como Salvador, pero no como Señor de sus vidas. La cultura grita a los cuatro vientos: nadie me manda a mí, pero el reino de Dios no funciona con anarquía. Opera bajo principios de obediencia y sumisión. No se rige por el orgullo desmedido, sino por la humildad genuina. Y esa humildad se pone a prueba en cómo respondemos a la corrección y la disciplina. ¿Te molestas cuando alguien te confronta con la verdad bíblica? ¿Rechazas la disciplina o la abrazas como parte esencial del proceso de crecimiento espiritual? La rebelión no siempre es ruidosa y manifiesta. A veces es silenciosa, sutil, una actitud interior arraigada. Es ese espíritu que susurra: yo sé más, yo tengo mi propio camino, yo no necesito cobertura ni consejo de nadie. Pero la Biblia afirma que el que se aparta busca su propio deseo. Proverbios 18:1. Y lejos del cuerpo de creyentes no hay protección espiritual, no hay consejo sabio, no hay dirección clara. El Espíritu Santo guía, sí, pero también corrige. No para humillarte, sino para elevarte a un nivel superior de madurez espiritual. Porque Dios solo puede confiar autoridad a aquellos que demuestran saber estar bajo autoridad. ¿Quieres ser usado poderosamente por Dios? Entonces, aprende a escuchar, a rendirte, a confiar en que Él puede hablar incluso a través de personas imperfectas. Hoy es un momento crítico para examinar nuestro propio corazón con honestidad. Hay orgullo disfrazado de independencia en tu interior. Hay rebeldía sutilmente enmascarada como autenticidad personal. Que esta generación no repita el trágico error de Coré, quien se rebeló contra Moisés, la autoridad divinamente establecida, y terminó enfrentando el juicio directo de Dios. Porque rebelarse contra lo que Dios ha establecido es, en esencia, rebelarse contra Dios mismo. No fue un evento repentino y dramático, fue un proceso lento, sutil, progresivo. Así comenzó el abandono de la fe, la gran apostasía, no con negaciones públicas y estruendosas, sino con corazones que poco a poco dejaron de orar, con Biblias que permanecieron cerradas y empolvadas, con cultos religiosos que se transformaron en meros espectáculos de entretenimiento. Hoy, muchos asisten aún a la iglesia, pero ya no creen con la misma convicción que antes. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Vacío, desconectado, sin el fuego espiritual que solías tener? La Biblia lo denomina apostasía, y no es un término relegado a tiempos lejanos. Es una realidad palpable en el presente. En Efesios Tesalonicenses 2:1,
El apóstol Pablo advirtió que antes del regreso de Jesús vendría una gran apostasía. Él no se refería a los ateos declarados, sino a aquellos que conocieron la verdad de Cristo y aún así la abandonaron. Aquellos que intercambiaron una fe viva y poderosa por una religión sin la presencia transformadora de Dios. Hoy abundan templos repletos y altares vacíos, cultos sin la manifestación palpable de la presencia divina, predicaciones desprovistas del mensaje de la cruz y del arrepentimiento, corazones endurecidos por la falta de quebranto. La fe ha sido convenientemente diluida para no incomodar a nadie, adaptada para no confrontar los estilos de vida. Pero, ¿de qué sirve una fe que no transforma radicalmente el ser? ¿Qué clase de esperanza es esa que no exige una entrega total y una rendición incondicional? El Espíritu Santo no vino para entretener, vino para santificar. Y donde no hay espacio para su fuego purificador, reina la tibieza espiritual. Jesús lo expresó con una firmeza que estremece en Apocalipsis 3. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay algo más contundente que eso. Dios no tolera la indiferencia espiritual. Él busca corazones enteros, no mitades tibias e inconsistentes. El abandono de la fe no siempre es visible a simple vista. A veces se esconde hábilmente detrás del activismo religioso, del servicio sin una íntima comunión con Dios, del conocimiento bíblico sin obediencia práctica. Puedes predicar la palabra y estar espiritualmente lejos. Puedes cantar con pasión y estar interiormente seco. Porque la fe genuina no se demuestra con meras palabras, sino con frutos tangibles de transformación. Jesús preguntó, ¿cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esa pregunta sigue resonando con urgencia en un mundo donde la opinión personal vale más que la autoridad de las Escrituras, donde se prefiere la emoción efímera a la verdad inmutable. ¿Quedará alguien con el corazón encendido, con la lámpara llena de aceite, con los ojos fijos en el cielo? Este es el momento de regresar con humildad, de cerrar las puertas al ruido ensordecedor del mundo y abrir el alma a la voz apacible y poderosa de Dios. Es tiempo de buscarlo en secreto, de arrepentirse de la tibieza espiritual, de suplicar que el fuego del Espíritu Santo se encienda de nuevo. La fe verdadera no se explica, se vive y se experimenta. Y aunque el mundo la rechace con desdén, el cielo sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos, un remanente fiel en medio de la apostasía? Vivimos en un mundo donde decir la verdad es paradójicamente considerado intolerancia, y aplaudir el error es percibido como un acto de amor. Se ha invertido por completo el diseño divino. El amor bíblico, ese amor que corrige y salva con compasión, ha sido astutamente reemplazado por una falsa tolerancia que permite absolutamente todo, excepto hablar de Jesús. ¿Por qué el nombre de Cristo incomoda tanto a la sociedad? Porque donde hay luz, las tinieblas no pueden esconderse. Jesús lo advirtió: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. No por hacer el mal, sino por ser fieles a Él. El odio actual no se presenta con lanzas y persecuciones directas, sino con burlas sutiles, con la cultura de la cancelación y un ensordecedor silenciamiento de las voces disidentes. Y lo más peligroso es que viene disfrazado de paz, una paz que exige que calles tu fe para no incomodar a nadie. Pero, ¿de qué sirve una fe que se esconde y no se manifiesta? El amor de Dios no es una emoción blanda o sentimental, es un acto poderoso que transforma, confronta y redime hasta lo más profundo del ser. Pero la cultura actual rechaza esa transformación radical. Prefiere permanecer en la comodidad del pecado y de la autocomplacencia. Y todo aquel que se atreve a pronunciar la verdad, esto no agrada a Dios, es inmediatamente acusado de odiar, de ser intolerante.
¿Te ha sucedido esto? ¿Te han juzgado por defender la autoridad inmutable de la Biblia? En Juan 15, Jesús fue claro: el mundo los odia porque ustedes no son del mundo. No lo tomes personal. El conflicto real no es contigo, es con la luz que tú portas. Porque cuando vives la verdad de forma natural, expones la mentira que otros abrazan. Y muchos, para no enfrentar su propio vacío y oscuridad, prefieren destruir al mensajero antes que la verdad del mensaje. Pero no te calles. Tu voz importa más de lo que imaginas. El odio disfrazado de tolerancia crea una generación que lo permite todo, menos la santidad. Una generación que aplaude lo que Dios condena, que exige inclusión para todos, pero excluye sistemáticamente la verdad. Y lo más triste es que, incluso dentro de la iglesia visible, muchos han preferido complacer al mundo antes que ser fieles al cielo. La Biblia nos llama a hablar con amor, sí, pero también con verdad. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. No es uno u otro, son ambos. Amor que abraza y verdad que despierta, porque lo que no se confronta con la verdad jamás cambiará. Hoy más que nunca, el mundo necesita creyentes que no se vendan, que amen sin comprometer la palabra, que estén dispuestos a ser rechazados por la tierra, pero aprobados por el cielo. Porque la única tolerancia que verdaderamente transforma es aquella que no negocia su identidad en Cristo. Eres parte de esa generación valiente. Jesús fue categórico: así será en los días del Hijo del Hombre, como en los días de Lot. Lucas 17:28. Pero, ¿qué caracterizaba a los días de Lot? Una ciudad, Sodoma, sumergida en placeres desenfrenados, en una indiferencia moral pasmosa y en un pecado abierto y celebrado. Sodoma no cayó por ignorancia de la ley divina, cayó por una arrogancia desmedida. Vivían como si Dios no existiera. ¿Y no es eso precisamente lo que observamos hoy en día en nuestra sociedad? En Sodoma, lo anormal se convirtió en costumbre arraigada. El pecado se institucionalizó, se legalizó, se aplaudió. Y cuando alguien, como Lot, osaba hablar de justicia o de rectitud, era ridiculizado y despreciado. Lot, un hombre justo, vivía angustiado cada día por la perversión que lo rodeaba, mientras muchos se burlaban abiertamente de su fe. ¿Te identificas con esa sensación? ¿Sientes que defender lo correcto te deja cada vez más solo, aislado en un mundo que celebra el desenfreno? La historia de Sodoma no es solo una advertencia atemporal, es un espejo que refleja nuestra propia generación. Una generación que se alimenta de excesos de todo tipo, que desprecia la palabra de Dios, que celebra sin pudor lo que el Creador condena. Y lo más peligroso no es el pecado en sí mismo, sino el silencio cómplice que lo permite. Porque cuando la iglesia calla su voz profética, el mundo grita su agenda sin oposición alguna. Los ángeles que visitaron a Lot no encontraron una ciudad arrepentida. Encontraron hombres ciegos por sus deseos carnales, literalmente cegados, Génesis 19. Y aún así, persistieron obstinadamente en su perversión. ¿Cuántos viven hoy en esa misma ceguera espiritual, aferrándose a su camino aunque todo a su alrededor ya se esté desmoronando en caos? Pero Dios, el juez justo, no ignora la injusticia. Aunque el juicio pueda tardar, su llegada es ineludible. El fuego cayó sobre Sodoma, no porque Dios fuera cruel y vengativo, sino porque la ciudad había rechazado una y otra vez toda oportunidad de redención y arrepentimiento. La gracia divina tiene un límite, y ese límite es la soberbia obstinada. ¿Será que como humanidad nos estamos acercando a ese mismo punto de no retorno? Lot fue advertido. Se le concedió tiempo para huir del inminente juicio. Pero su esposa, en un momento fatal de apego, miró hacia atrás, porque aún amaba lo que debía dejar atrás para salvar su vida. ¿Y tú? ¿Hay algo en este sistema mundano que todavía te seduce, te atrae con sus brillos efímeros?
porque el llamado no es solo a escapar físicamente de ciertos lugares, es a cortar los lazos espirituales con lo que te aparta de Dios. No puedes avanzar hacia el monte de la santidad si tu corazón aún pertenece a Sodoma. Este es un tiempo de urgencia profética. Es el momento de correr hacia Dios con todo el corazón, de advertir a otros con amor, pero sin temor a las consecuencias. Porque los días de Lot han regresado, pero aún hay tiempo para escapar a la seguridad en Cristo. Y aquellos que anhelan la venida de Jesús no miran hacia atrás, miran al cielo con esperanza, esperan con fe inquebrantable y viven con una santidad que glorifica a Dios. ¿Te encuentras entre ellos, entre los vigilantes? Una generación entera está creciendo sin la guía de la Biblia, sin el poder de la oración, sin el temor reverencial de Dios. Se levantan como supuestos expertos en todo conocimiento terrenal, pero son lamentablemente ignorantes en lo eterno. Viven hiperconectados al mundo, pero trágicamente desconectados del cielo. ¿Dónde están los padres que siembran intencionalmente la fe en el corazón de sus hijos? ¿Dónde están los líderes que discipulan con verdad y con el ejemplo de una vida consagrada? Porque los hijos de la luz no nacen por accidente. Se forman con una intención y un propósito divinos. Isaías 5:20. Lo profetizó con una fuerza inquebrantable. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿No resuena esta advertencia con asombrosa actualidad en nuestros días? Hoy se premia el sarcasmo hiriente, se viraliza la burla despectiva y se glorifica la rebeldía abierta contra todo principio. Y mientras la oscuridad avanza imparable, muchos se resignan pasivamente, pero el silencio no protege, al contrario, expone la vulnerabilidad. Y los hijos, lamentablemente, están creciendo sin raíces espirituales profundas, sin convicciones eternas que los anclen en la verdad. El sistema de este mundo sabe perfectamente lo que hace. Desde la más tierna edad, moldea mentes. Escuelas que excluyen a Dios de su currículo, plataformas digitales que promueven la confusión moral y entretenimientos que siembran el desorden en el alma. Esto no es una mera coincidencia, es una guerra implacable por el alma de la próxima generación. Y la pregunta crucial es, ¿qué estamos haciendo al respecto? Muchos jóvenes buscan desesperadamente un propósito en la vida, pero el mundo les ofrece una distracción tras otra. Buscan identidad genuina y reciben etiquetas superficiales. Buscan amor verdadero y encuentran un vacío existencial. Porque sin Jesús, todo se convierte en un laberinto sin salida. Y mientras tanto, el enemigo susurra dulcemente: haz lo que quieras, no hay consecuencias. Dios es anticuado y limitante. Pero no hay mentira más peligrosa que aquella que suena dulce y seductora. No todos los que crecen en iglesias están creciendo en la fe genuina. Algunos asisten por costumbre, otros por presión social, pero el fuego del Espíritu Santo no se hereda de forma automática. Se enciende con la intimidad con Dios, se aviva con la obediencia radical y se alimenta con la verdad inmutable de su palabra. ¿Estás formando hijos de luz que transformen el mundo o estás simplemente entreteniendo a futuros esclavos del sistema? Jesús afirmó que somos sal y luz, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Mateo 5:13. Hoy más que nunca se necesitan padres que oren con fervor, líderes que enseñen con audacia y jóvenes que no se avergüencen del Evangelio. Porque los hijos de la tiniebla no descansan en su labor, y los hijos del reino parecen estar dormidos. Este es un llamado a despertar, a sembrar intencionalmente la verdad, a predicar con urgencia el mensaje de salvación, a formar una generación que ame la presencia de Dios más que la aprobación del mundo. Porque el futuro de la humanidad no está en manos de la cultura efímera, está en las manos de aquellos que se atreven a discipular con verdad y con el poder del Espíritu. ¿Será tú uno de ellos?
un agente de cambio divino, la persecución futura no se manifestará con espadas y llamas visibles. Será un engaño sutil, disfrazado con una apariencia deslumbrante de luz. La Biblia lo advierte con claridad. En los últimos tiempos, muchos serán seducidos por señales y prodigios mentirosos. Guns Tesalonicenses 2, 9, 11. Y esto ocurrirá, no porque la gente no conocía la verdad, sino porque no la amaron. Ese es el mayor peligro. Acostumbrarse tanto a lo falso, a lo superficial, que cuando la verdad genuina se presente, ya no la reconozcas. Él es anticristo, no irrumpirá como un villano estereotipado, con cuernos y cola. Al contrario, se presentará como un salvador carismático, hablando de paz y ofreciendo soluciones aparentemente milagrosas a los problemas del mundo, conquistando a multitudes con su elocuencia. Pero detrás de su carisma seductor habrá una oscuridad abisal. Su verdadero propósito no será unir a la humanidad, sino dividirla. No edificará templos de adoración a Dios, sino que los vaciará con sus mentiras y su apostasía. Y lo más inquietante es que, lamentablemente, muchos cristianos lo aplaudirán con fervor. El espíritu del engaño ya está activo, infiltrándose sigilosamente. Se cuela en predicaciones desprovistas del mensaje de la cruz y del arrepentimiento, en mensajes que no confrontan el pecado, en iglesias que, aunque repletas de gente, están vacías de la presencia transformadora de Dios. Se presenta como nueva revelación, pero contradice flagrantemente la palabra de Dios. Promete libertad, pero en realidad encadena las almas. ¿Cuántos están siendo seducidos hoy por una fe cómoda, superficial y sin verdadero compromiso con Cristo? El enemigo no necesita arrebatarte la Biblia de las manos, solo necesita convencerte de que no es relevante, de que no importa cómo vivas, de que todos los caminos llevan a Dios. Pero Jesús fue enfático: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay múltiples puertas de acceso, no hay atajos convenientes. La salvación no es inclusiva de todos los credos, es exclusiva para aquellos que creen y obedecen a Cristo. El engaño no se combate con emociones pasajeras, se derrota con un discernimiento agudo. El Espíritu Santo no solo otorga poder, también concede una claridad espiritual que disipa la confusión. Él revela lo oculto, advierte sobre lo peligroso y confirma lo eterno. Pero si no lo escuchas con atención, terminarás siguiendo voces equivocadas. ¿Estás agudizando tu oído espiritual o solo te dejas llevar por lo que te gusta escuchar? La profecía advierte que vendrá una operación de error, que Dios permitirá que muchos crean la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2:11. Esto es un mensaje potente. No se trata solo de ser engañado, se trata de haber preferido el error antes que la verdad. ¿Estás seguro de que estás caminando firmemente en la verdad de Dios? Hoy es el día crucial para volver a las Escrituras con hambre y sed, para orar por discernimiento con fervor, para pedir al Espíritu Santo que revele cualquier oscuridad oculta y fortalezca tu fe inquebrantable. Porque los últimos tiempos no serán oscuros por la ausencia de milagros, sino por la abundancia de falsedad y engaño. Y solo aquellos que aman la verdad por encima de su comodidad personal permanecerán firmes hasta el fin. La pregunta que resuena con mayor fuerza no es ¿dónde está el mundo?, sino ¿dónde está la iglesia? En medio de tanta oscuridad, confusión y pecado que nos rodea, la voz profética de la iglesia parece haberse silenciado. Muchas congregaciones han intercambiado la intercesión ferviente por el entretenimiento superficial, la santidad bíblica por una relevancia cultural efímera. Pero la Biblia nos declara que somos columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. ¿Estamos cumpliendo este rol vital en la actualidad?
Jesús no murió para fundar clubes sociales, murió para levantar una iglesia viva, santa, poderosa, rebosante del Espíritu Santo. Sin embargo, en muchos lugares, su presencia transformadora ha sido suplantada por programas elaborados, las lágrimas de arrepentimiento por risas vacías, el quebranto genuino por aplausos superficiales. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Y quién tendrá el valor de regresar al altar, al lugar de la verdadera comunión y el sacrificio? El llamado celestial sigue siendo el mismo: ser luz. No una luz que se mezcla y se diluye con las tinieblas, sino una luz que incomoda, que brilla intensamente y que señala el único camino verdadero. La iglesia no existe para agradar al mundo, existe para preparar el camino del Rey. Y ese camino no es ancho y popular, es estrecho y sagrado. Estamos predicando ese camino con valentía y sin concesiones. La parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas en Mateo 25 es un espejo para nuestro tiempo. Las prudentes tenían aceite en sus lámparas, mientras que las insensatas solo tenían la apariencia de estar listas. Ambas esperaban al esposo, pero solo unas estaban verdaderamente preparadas. Hoy, muchas iglesias cantan sobre su venida, pero no viven como si Él fuera a regresar en cualquier momento. ¿Dónde está el fuego del primer amor? ¿Dónde están los cultos que no dependen del reloj, sino del mover soberano del Espíritu? El remanente fiel no es el más numeroso, es el más consagrado, el más leal. Siempre ha existido un pueblo dentro del pueblo, un grupo que no se doblega ante la idolatría de Baal, que no vende su mensaje por popularidad, que no se mezcla con el sistema del mundo. Y aunque no tengan reflectores ni fama terrenal, el cielo los respalda y los honra. Porque Dios no busca multitudes, busca una entrega total, genuina y diaria. Esta es la hora de un despertar espiritual profundo, de limpiar el templo de nuestros corazones, de regresar a la oración ferviente, de clamar entre el altar y el atrio con quebranto. Porque mientras el mundo se sumerge en tinieblas cada vez más profundas, la iglesia debería estar ardiendo con la gloria de Dios, no escondida, no tibia, no confundida. ¿Estás siendo parte activa del cuerpo de Cristo o solo un asistente pasivo? Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. El Espíritu Santo te está llamando a posicionarte, a ser parte de aquellos que vigilan, interceden, predican y resisten con valentía. Porque Jesús viene y su novia, la iglesia, debe estar lista y preparada. Y la iglesia preparada no es la que canta más fuerte o tiene las congregaciones más grandes, es la que vive más consagrada a Él. Todo lo que hemos discutido no es una fantasía ni un cuento, es un reloj profético que avanza sin cesar. Cada señal, cada conflicto bélico, cada terremoto que sacude la tierra, cada caída espiritual que presenciamos, son ecos resonantes de una verdad ineludible que se acerca con velocidad. Jesús regresará, y cuando suene la última trompeta, no habrá más advertencias, no habrá más tiempo para dudar. Apocalipsis 11:15 nos revela: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Esto no es simbólico, es inminente. Muchos han perdido la urgencia divina, viven como si tuvieran toda la eternidad para decidir, para cambiar, para buscar a Dios. Pero la Biblia nos advierte que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses 5:2. ¿Y si esta fuera la noche? ¿Y si hoy fuera el último culto, la última prédica, la última oportunidad? No habrá anuncios en las noticias, no habrá un trending topic viral, solo un sonido atronador y todo cambiará para siempre. Los muertos en Cristo resucitarán glorificados. Los vivos fieles serán transformados en un instante y aquellos que no creyeron quedarán atrás, enfrentando las consecuencias de su indiferencia. Este no es un mensaje de terror, es un mensaje de esperanza inmensa, pero solo para aquellos que están preparados.
¿Estás entre ellos? Mientras algunos llorarán de pánico y desesperación, otros gritarán de gozo y triunfo. No por una religiosidad vacía, sino porque vivieron cada día esperando su regreso, porque comprendieron que cada amanecer era un ensayo para ese encuentro glorioso, porque eligieron consagrarse a pesar de que el mundo los señalara y ridiculizara, y porque creyeron en las promesas inquebrantables de Dios más que en las seductoras ofertas del sistema mundano. La trompeta final marcará el fin del tiempo tal como lo conocemos y el glorioso inicio de la eternidad. Lo que parecía eterno en la tierra, nuestras posesiones, títulos, seguidores en redes sociales, se esfumará como humo. Nada de eso cruzará el umbral hacia la eternidad. Pero la fe inquebrantable, la obediencia sacrificial y la esperanza viva, esas sí permanecerán para siempre. Y el Espíritu Santo, que hoy nos guía y nos sella, será quien confirme a los redimidos. ¿Puedes escucharlo? El cielo ya está alineado, las señales proféticas se han cumplido, la historia se está cerrando. Y aunque el mundo siga burlándose y viviendo en negación, el reloj del reino avanza sin detenerse. No vivas como si nada fuera a suceder, porque pronto todo cambiará radicalmente. Y lo único que importará en ese momento trascendental es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy es el día para alinear tu vida al sonido del cielo, para vivir esperando su regreso, adorando con todo tu ser, anunciando su verdad sin temor. Porque cuando suene la trompeta no habrá tiempo para excusas, solo habrá eternidad. Y aquellos que aman su venida no temen ese día, lo anhelan con todo su corazón. ¿Eres uno de ellos, un anhelante por su regreso? La puerta de la gracia no permanecerá abierta para siempre. Aunque suene duro, es la verdad ineludible que Jesús mismo enseñó en la parábola de las vírgenes. Unas estaban listas, otras no. Y cuando el esposo finalmente llegó, las que no tenían aceite en sus lámparas llegaron tarde. Mateo 25:10. Llamaron a la puerta, suplicaron con desesperación, pero ya era demasiado tarde. ¿Y si esa escena se repitiera hoy, en este mismo instante? Muchos viven bajo la peligrosa ilusión de que siempre habrá otra oportunidad, de que pueden arreglarse más adelante, en algún momento futuro conveniente. Pero el reino de Dios no funciona con postergaciones, funciona con una rendición total y una obediencia inmediata. Y cada vez que se rechaza la voz del Espíritu Santo, el corazón se endurece un poco más, hasta que se alcanza un punto donde ya no se siente nada, donde la sensibilidad espiritual se ha perdido por completo. En los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, llevaba una vida aparentemente normal. Nada parecía fuera de lugar, hasta que las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, y cuando las aguas del diluvio se levantaron y cubrieron la tierra, todos corrieron desesperadamente hacia el arca, pero la puerta ya estaba cerrada, no por una crueldad divina, sino por la justicia inmutable de Dios. Porque Dios advirtió con insistencia, esperó pacientemente, pero ellos no escucharon. El juicio final no será una sorpresa para quien vigila y está preparado, pero sí lo será, de manera devastadora, para quien vive distraído y adormecido. Jesús nos advirtió con claridad: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Y cuando eso ocurra, no importará cuánto conocimiento acumulaste, sino cuánto obedeciste. No se tratará de información intelectual, sino de transformación radical. Habrá llanto y lamento, no por una injusticia divina, sino por una oportunidad irrecuperablemente perdida. ¿Puedes imaginar ese momento? Personas corriendo desesperadamente hacia templos vacíos, buscando Biblias cubiertas de polvo, recordando predicaciones que antes ignoraron con desdén. El eco de lo que rechazaron voluntariamente será su propia condena,
no por falta de gracia, sino por haberla despreciado. Dios es paciente y misericordioso, pero también es justo. Él extiende su mano con amor, pero no la forzará. Él llama con insistencia, pero no obligará a nadie. Y si eliges vivir sin Él, también tendrás que enfrentar una eternidad sin Él. Por eso este no es un mensaje más, es un llamado urgente y vital. Porque existe un día llamado demasiado tarde, y tú no sabes si está más cerca de lo que jamás imaginaste. Hoy, la puerta de la gracia sigue abierta. Hoy, el Espíritu Santo aún convence y restaura. Hoy puedes volver a Él con todo tu corazón. Pero mañana todo esto puede ser solo historia, un lamento tardío. ¿Realmente quieres correr ese riesgo? Porque cuando Cristo regrese, el tiempo se detendrá para siempre y la eternidad comenzará. Y en ese momento trascendental solo habrá dos destinos eternos. ¿Hacia cuál de ellos estás caminando con tu vida? Los 8 pecados que hemos desvelado son señales inequívocas de un mundo que se aparta cada vez más de Dios. Orgullo, lujuria, avaricia, violencia, mentira, rebelión contra la autoridad, abandono de la fe y el odio disfrazado de tolerancia. No son meros errores o fallas humanas. Son síntomas alarmantes de una generación que ha perdido el temor reverencial hacia su Creador. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás escuchando este mensaje porque Dios, en su infinita misericordia, todavía te está llamando. ¿Cuál de estos pecados ha tocado ya tu vida? ¿Cuál ha intentado apagar tu fuego espiritual, distraerte de tu propósito divino, endurecer tu corazón a la voz del Espíritu? Este no es un mensaje para señalar o condenar. Hoy es una invitación personal a despertar. Porque aunque la oscuridad aumente a nuestro alrededor, la luz resplandeciente de Cristo aún brilla con poder para todo aquel que cree. Y la salvación, en su gracia inigualable, sigue siendo real y accesible para todo aquel que se rinde a Él. Hoy, el Espíritu Santo te hace una pregunta directa y profunda. ¿Estás listo? No para una religiosidad superficial, no para un cambio estético, sino para una transformación radical y completa de tu ser. Porque seguir a Jesús no es una opción cómoda, es una decisión eterna que exige todo de ti. Y cuanto más tardes en hacerlo, más cerca estarás del punto sin retorno. Este es el momento de rendirte por completo, de entregarle a Dios todo lo oculto en tu corazón, de apagar las voces ensordecedoras del sistema mundano y volver a escuchar la voz apacible y soberana del cielo. Abre tu Biblia, dobla tus rodillas en oración, vuelve a tu primer amor por Jesús, porque Él no quiere multitudes tibias e indiferentes, anhela corazones encendidos y apasionados por su gloria. Y si todavía sientes su llamado en lo más profundo de tu ser, es porque todavía hay esperanza para ti. Suscríbete a este canal ahora mismo. Comenta qué parte de este mensaje impactó más tu corazón y comparte este video con alguien que necesita desesperadamente despertar a la verdad. Aquí hablamos de la Biblia sin filtros, sin miedo, con verdad y con fe, porque creemos en la esperanza que solo Cristo ofrece, en las promesas de Dios, en el poder de la oración y en la guía del Espíritu Santo. No te quedes en silencio, no dejes que este mensaje se pierda. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Aquí publicamos contenido que confronta, transforma y prepara tu alma para lo eterno. Y para concluir, una palabra que fortalece el alma. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1.